El periódico Universal en su primera plana hoy lleva esta nota: crimen organizado cubre 81% de territorio nacional. En esta superficie viven 108 millones de mexicanos quienes se encuentran en riesgo latente, de acuerdo con el estudio de la consultoría AC Consultores. Es una nota que escribe Héctor de Mauleón y dice: el crimen organizado tiene presencia de 81% del territorio nacional, es decir, 1.96 millones de metros cuadrados, donde viven 108 millones de mexicanos que están en riesgo latente. Esto se revela en una investigación de más de 6 meses de la firma AC Consultores, que incluye datos del gobierno federal, de las fiscalías estatales, así como la consulta de fuentes abiertas, revisión exhaustiva de documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya, a la cual el Universal tuvo acceso. Precisamente el socio fundador de AC Consultores es Alberto Capella, en la línea telefónica. Alberto, buen día. Buen día, Alberto. Sí, don Manuel, qué gusto. 81% de territorio nacional es tocado, alcanzado por los grupos criminales, Alberto. Sí, bueno, hay que diferenciar el tema de la presencia con relación al control en algunos lugares del país, que también obviamente lo estamos profundizando en el estudio. Podríamos hablar ya de un control político, social, económico de ciertos grupos criminales, particularmente en ciertas áreas rurales, pero el 81% del país tiene presencia de alguna de estas o de varias de estas 175 organizaciones criminales que por primera vez le ponemos número a la casa, porque pues hablaba siempre de las que tienen, particularmente 2 que tienen presencia en una gran cantidad del territorio nacional. Y bueno, esta presencia, yo hacía un ejemplo, perdón por lo burdo el ejemplo, pero sí es como tener herpes, ¿no? Entonces el herpes de repente puede salir y te sale un fuego o se manifiesta de alguna otra manera. Entonces está presente, pero no necesariamente se manifiesta a veces con el escándalo que se da en alguna región de México prácticamente todos los días. Pero esa es la lamentable realidad que hemos construido en las últimas 3 décadas en nuestro país, y que lamentablemente por este debate político partidista y el secuestro del tema de seguridad pública por los intereses político partidistas de México, pues ha permitido evidentemente el crecimiento de estas organizaciones criminales, entre otros factores. Bueno. Tú lo dices, Alberto, lo dice la nota del periódico en su introducción. ¿Cómo se construye este 81%? ¿No? Obviamente son datos, etcétera, pero ¿cómo lo vas construyendo para llegar a tan importante número del país pues dedicado o cedido al crimen organizado? Bueno, en la consultoría somos de un grupo importante de personas, la gran mayoría exfuncionarios públicos, muchos de ellos que trabajaron en áreas de inteligencia y de análisis de inteligencia del gobierno federal. Y que bueno, pues obviamente hay una mecánica interesante. Nosotros hicimos lo que yo considero debería ser la estrategia fundamental para poder resolver este problema. Partimos de lo local, es decir, empezamos a construir cada uno de los escenarios como si fuera un todo de las 32 entidades federativas. Entonces nos metimos, por ejemplo, en mi tierra, Baja California, y analizamos profundamente cómo se mueve el crimen y creamos un documento de Baja California. Luego nos fuimos a Baja California Sur, a Sonora, a Sinaloa, a Chihuahua, y empezamos a construir 32 realidades que después la convertimos en un todo general. Entonces, de esas 32 realidades, pues evidentemente surgen ya estos datos generales, donde nos da pues prácticamente el global de lo que se da en nuestro país. Hay muchas regiones, particularmente en el sureste de México, Oaxaca, Chiapas, donde hay una gran cantidad de operación de grupos criminales que no son muy conocidos a nivel nacional, pero que sí tienen una gran presencia en el ámbito local y generan evidentemente los mismos daños que las organizaciones criminales preponderantes, particularmente el cartel de Jalisco, que opera en 28 de las 32 entidades, el cartel de Sinaloa, que opera en 24, son prácticamente las más grandes. En el caso del cartel de Sinaloa, como todos sabemos, pues tiene diferentes liderazgos, entonces no hablamos de una escisión, pero sí hay, digamos, cierta división, no tanto en sucursales, sino en negocios particulares, la sección del Mayo Zambada, que es la más importante, contra la de los Hijos del Chapo, y algunas otras 3 organizaciones pequeñas, que también se denominan cartel de Sinaloa. Y luego de ahí nos vamos al tema del cartel del Golfo, que ha sido pues muy importante. Esa frontera tamaulipeca es muy determinante, y hay un corredor
muy interesante que se da desde Tamaulipas hasta el sureste del país, desde las fronteras del sur del país, que prácticamente hay un control muy interesante del cartel del Golfo, lo cual que implica el control que estas organizaciones generan, obviamente, y que utilizan esta frontera sur como un punto de referencia importante para el tráfico de armas o el tráfico de drogas, para después brincarlas hacia Estados Unidos. ¿Y cuál es el 19% del país que está libre de la presencia del crimen organizado? ¿Dónde está? ¿Qué zonas son? Sí, no podemos, digamos que se divide en municipios, es decir, o no en estados. O sea, prácticamente las 32 entidades tienen presencia de cuando menos una organización criminal. Hay algunos municipios donde no detectamos que forman parte de este 19%, en donde no hay esa presencia importante. Hay 3 entidades que afortunadamente hasta ahorita se han salvado de estar en un ranking también que generamos recientemente en la consultoría en relación a niveles de violencia. En la época calderonista se terminó con 10 entidades federativas con graves problemas de violencia. En la época peñista creció a 19 y en esta administración ha crecido a 29. O sea, nada más hay 3 entidades, que es el caso de Campeche, de Tlaxcala y de Yucatán, que sus números delictivos prácticamente lo sacan de este escenario de presencia criminal. Entonces, en estas 3 entidades seguramente hay algunos municipios que no tienen amplia presencia o alguna presencia de estos grupos criminales. Bueno, gracias, Alberto. Muchas gracias por esta información de ACE Consultores. Nota principal hoy del Universal: el crimen organizado cubre 81% del territorio nacional. Muchas gracias, Alberto Capella. Un abrazo, buen inicio de semana. Saludos, Manuel. Buen día. Socio fundador de ACE Consultores.